The News, estamos en vivo y por supuesto vamos a quedarnos con la noticia en este momento de lo que sucede acá en Argentina. Para hablar de economía, de inflación, de tarifas y lo que resta en este 2024, Mariela Diegues, nuestra compañera, habla en este momento con el director, sí, justamente del Departamento de Economía SAD, en vivo a través de esta señal. Mariela Diegues, desde el estudio, Andy Chirinos, ¿cómo estás? Hola Andy, muy buenas tardes. Mañana aumentarían los combustibles, aumentaron las tarifas de los servicios públicos, del transporte público y claro, es la inflación en este momento lo que está en boca de todos los argentinos, con esta sensación de que los ingresos, los salarios no aumentan, no van emparejando a la inflación. Y mi primera pregunta para Iván entonces es ¿de cuánto es esta brecha, ¿no? Esta brecha entre lo que las cosas están aumentando en Argentina, los colegios, los útiles escolares y los ingresos en general? Bueno, la brecha te diría que es bastante alta. La población está haciendo un esfuerzo muy grande. Ya cuando salieron los datos de salarios de diciembre, por la inflación alta que hubo en diciembre, vos ves una caída en términos reales de los salarios que es muy, muy pronunciada. Yo creo que esto va a ser así hasta marzo, abril, de manera bastante pronunciada, tal vez no tanto como diciembre, porque ahí tuviste un dato muy, muy elevado de inflación. Pero creo que también que la población está consciente de que hay que hacer cierto esfuerzo, ¿no? La pregunta es por cuánto tiempo y de qué magnitud, ¿no? Y ahí es donde el gobierno va a tener que ir hilando muy fino hasta dónde se puede tirar la cuerda, porque la estrategia de corto plazo pareciera ser una licuación generalizada, tanto al sector privado como al público. Cuestiones que se pueden hacer en la famosa luna de miel del gobierno, ¿no? Que estamos en esa luna de miel porque van recién 2 meses, pero no es algo que se pueda hacer consistentemente en el tiempo. Ahí va a haber que cambiar la estrategia. Tenemos en el horizonte también un aumento importante de la luz. Sí, bueno, marzo va a estar bastante movido porque aumenta luz de manera bastante fuerte. Bueno, para el nivel más alto de altos ingresos se saca totalmente el subsidio, pero incluso sectores más medios o vulnerables van a tener aumentos en orden del 70%. Aumentan los combustibles mañana, aumenta la educación, aumentan las prepagas, una segunda etapa de 3 y hay que ver si vienen más anuncios. Aumentan, bueno, un montón de cosas, el empleo doméstico también. Lo que hay que entender de este año es que es un año que se llama de corrección de precios relativos, es decir, que todos los precios estaban atrasados y eso tiene una inflación reprimida que ahora se está sincerando, ¿no? Y esto obviamente impacta y fuerte en el bolsillo de la gente, por eso es difícil creer que este año cierre con una inflación baja, una proyección anual. Los más optimistas hablan de 180% y los más pesimistas de 230, 240, y tengamos en cuenta que el año pasado cerró alrededor de 250, ¿no? Entonces vos vas a estar en un nivel de inflación un poquito por abajo en el escenario pesimista, pero sincerando todos estos precios, ¿no? Digamos que después sí, yo creo que la inflación a partir de la segunda parte del año va a empezar a alcanzar niveles de un dígito, 7, 8, 9, todavía alto, pero de un dígito. ¿En qué medida que la situación mejore depende de que el gobierno de Javier Milei pueda avanzar con las leyes que está proponiendo al Congreso y que se mantenga la vigencia del decreto de necesidad y urgencia? Y a largo plazo es crucial que esto avance, ¿no? Digamos, lamentablemente la caída de la ley ómnibus no fue una buena noticia. De hecho, los mercados reaccionaron con cierta preocupación, no drásticamente, pero con cierta preocupación. Y el problema que tiene Argentina es que tiene problemas estructurales de hace 60 años. Entonces, si vos tenés problemas estructurales, la solución va a tener que ser estructural. Y por eso se habla de estas reformas estructurales, que es lo que incluye la ley ómnibus, parte del DNU, y eso va a implicar consensos, ¿no? Que ahí ya es un desafío político que, bueno, mi expertise es más económica, pero a mi juicio creo que el presidente va a tener que, de alguna manera, negociar un poco, ceder un poco, si quiere mostrar triunfos en el Congreso. O puede hacer su segunda opción de, bueno, voy a gobernarse en el Congreso, pero va a poder hacer menos reformas o le van a llevar mucho más tiempo. ¿El gobierno podría hacer estas reformas por decreto? Digo, pensándolo desde el punto de vista económico, ¿no? La situación amerita una serie de medidas por decreto. Algunas podrían hacerse, otras no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con impuestos, si quisiera subir impuestos, no lo puede hacer por decreto, eso tiene que pasar por el Congreso.
Y parte del equilibrio fiscal implicaba tratar de subir la recaudación en alrededor de 1,5 puntos del PBI, que si no va a negociar en el Congreso va a tener que buscar otra forma. ¿Cuál puede ser otra forma? Y bueno, ajustar más las tarifas, que es lo que está empezando a hacer ahora. Ahora, esto golpea en el bolsillo privado, ¿no? Entonces, de vuelta la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta la gente a aguantar un ajuste? Si hay luz al final del túnel o no, mucho depende de la tolerancia, depende de si ves futuro o no, y de qué magnitud es ese ajuste. Ahora, retomando el principio, Argentina hoy tiene un nivel de pobreza sin antecedentes. El 50% de la población argentina es pobre. ¿De qué manera ha cambiado esto la radiografía de los argentinos? ¿No? Había tradicionalmente una clase media que podía de todas maneras seguir pagando servicios educativos, que podía pagar una prepaga, que podía tener acceso a determinados bienes que hoy por hoy, con este nivel de inflación, no se puede sostener, ¿no? ¿Cuál es el nuevo mapa de las clases sociales en Argentina? Bueno, si lo mirás intertemporalmente, esto la verdad que es para agarrarse la cabeza, ¿no? Digamos, vos te vas a 1960 y la pobreza era 5%. Entonces, cada crisis que tiene Argentina, que cada 10, 15 años va teniendo una crisis profunda, te va dejando un piso de pobreza estructural cada vez más alto. Bueno, eso estaba en 35-40% y ahora se está empezando a instalar en 45-46%. Por pobreza estructural me refiero a que es la pobreza difícil de bajar, ¿no? Acordate, en el 2001 la pobreza saltó al 52 y después bajó a 25. La pobreza estructural entonces era 25. Bueno, esa pobreza estructural hoy está más entre 40 y 45, que es lo que se vuelve difícil de bajar si no haces las reformas. Entonces, si no se hacen las reformas, si vamos a seguir con este cuento de que cada 10, 15 años tenemos crisis estructurales, lo que va a seguir viendo es la desaparición de la clase media, donde te van a quedar unos pocos con mucho dinero y una gran cantidad de pobreza. Es decir, Argentina nunca hizo planificación económica, siempre hizo autopsias, porque no corrigió sus problemas y cada 10 o 15 años tiene que hacer autopsias económicas. ¿Qué mirada tiene usted respecto de la privatización de empresas públicas, el achicamiento del Estado? ¿Son cosas que Argentina tiene que hacer, debe hacer en esta instancia? Sí, yo creo que digamos, el rol del Estado es importante, pero acotado. Lo que vos tenés en Argentina es que ese acotamiento no existe, se fue expandiendo, expandiendo y expandiendo. Obviamente no es fácil lograr estos consensos en el Congreso, por eso a mí me da bastante lástima que se haya caído la ley ómnibus, porque si bien se proponían como privatizar cerca de 50 empresas, si esto avanzaba quizás se terminaban privatizando entre 15 o 20, que era un avance, no iban a ser las 50, pero bueno, ibas a tener algunas empresas privatizadas. Yo creo que el Estado se tiene que ocupar más que nada de cuestiones de salud, educación, seguridad, es decir, las cuestiones básicas institucionales, para que después el mercado funcione, ¿no? Para que después el derecho privado funcione correctamente. El presidente dijo en una entrevista recientemente a un medio norteamericano que hacia mitad de este año se podría liberar el cepo, que quiere decir que habría un solo dólar en Argentina. ¿De qué manera va a contribuir esto al mejoramiento de la situación económica en Argentina? Bueno, depende cómo se haga, ¿no? Vos podés liberar el cepo de manera exitosa o podés fracasar en el medio, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que no podés seguir con 8 tipos de cambio, 10 tipos de cambio, entonces eso se tiene que ir. Entonces, expliquemos eso un poquito, en qué consiste, ¿no? Estos distintos tipos de cambio que han coexistido en Argentina, ¿para qué en los últimos años y por qué? Sí, bueno, el origen es el cepo siempre, ¿no? Digamos, cuando no hay cepo, el tipo de cambio es libre, entonces el precio lo fija el mercado. Cuando viene el cepo, viene entonces el gobierno y te dice, bueno, el dólar vale tanto. Y como no vale el valor que dice el gobierno, se empiezan a buscar alternativas. Y ahí aparecen los primeros dólares, que son los que se conocen como el dólar paralelo o el dólar blue, lo llamamos acá en Argentina, que no es oficial ni es legal, digamos, ¿no? Es un dólar más bien ilegal. Pero también hay dólares paralelos legales que están vinculados a si querés traer dólares o sacarlos de Argentina, te cobran a un precio mayor porque se sabe que el precio que fija el gobierno no es el verdadero. Y así van surgiendo alternativas que te ponen un impuesto, que hacen alguna medida u otra, hasta que llegamos a tener, si no recuerdo mal, creo que más de 10 tipos distintos de dólares. Entonces, esto confunde a los mismos argentinos. Vos no podés tener un precio por 10, digamos, tenés que unificarlo. Entonces, la idea de eliminar el cepo es que se unifique un tipo de cambio
pero para eso tenés que generar confianza, tenés que acumular dólares, vos tenés que dar la señal de que hay dólares en Argentina, por eso el Banco Central está comprando dólares todos los días en la medida que pueda. Hay que ver si esto es sostenible en el tiempo, pero por el momento va comprando. Entonces, si vos pasás las reformas que no pasaron, vas dando también señales de confianza que hacen que vos puedas eliminar el cepo de una manera más tranquila. Cuando asumió Macri en su momento, en el 2015, 2016, sacó el cepo rápida, porque se había generado cierta confianza, había dólares. Hoy no tenés dólares, por eso es más difícil, pero se puede. Lo que tenés que ir mostrando, o lo que el oficialismo tiene que ir mostrando, son pequeñas victorias, ¿no? Para que sea creíble. Si acumula rechazos en el Congreso, va a perder credibilidad y va a ser más difícil sacar el cepo. Liberado el cepo, ¿usted cree que la dolarización es una solución a los problemas de la economía argentina o un principio de solución, o de qué manera impactaría? Yo creo que tiene sus riesgos la dolarización, pero en primer lugar porque no tenés los dólares suficientes, ¿no? Entonces se basa en la confianza de que no te vayan a pedir los dólares. Hay que ver cuántos dólares se acumulan. Yo creo que se va a ir a una dolarización light, por llamarla de alguna manera, es decir, un esquema más bimonetario, si querés. Es decir, que va a convivir el peso con el dólar, con la diferencia de que el dólar no va a ser ilegal hacer contratos. Hoy en Argentina no se pueden hacer contratos en dólares. Bueno, eso seguramente cambie y supongo que el gobierno irá midiendo lo más finamente posible el humor de la gente, la aceptación a la dolarización, para ver si la va profundizando o no. Pero trae muchos desafíos la dolarización. Muy bien, muchísimas gracias, Iván, por este contacto con DNews. El panorama económico argentino, entonces, principalmente complicado por la inflación y los salarios que no se incrementan en la misma medida. Recordamos, mañana aumentaría la nafta y los precios de la economía en general están aumentando, Andy. Mariela Diegues, te agradecemos realmente por estas preguntas, por este contacto en un momento tan importante, lo que tiene que ver, por supuesto, mañana viernes y estos nuevos precios. Gracias y estaremos muy atentos a lo que suceda para cerrar esta semana. Hasta luego.